Según Carabineros, fueron cerca de 30.000 personas. Según los organizadores, cerca de 200.000. Hablamos de la marcha convocada por la agrupación de padres y apoderados de colegios particulares subvencionados. Esta tenía como objetivo manifestar su rechazo a la reforma educacional, la que originaría, según ellos, el cierre de más de 4.000 colegios. Queremos conversar al respecto y para eso nos acompaña en CNN Chile Ingrid Bon, secretaria nacional de la CONFEPA. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Partamos por lo de la cifra, que puede parecer algo menor, pero para al menos despejarlo. ¿Ustedes cuál es la estimación que hacen de personas que asistieron a la marcha de hoy? Nosotros tenemos una estimación de 200.000 personas que concurrieron hoy. Las imágenes ahí pueden cuestionar aquella cifra. ¿Cómo hicieron el cálculo aproximadamente? Nosotros nosotros sí, por supuesto. Nosotros hicimos el cálculo en base a nuestras marchas en las regiones. Ya. En Temuco, por ejemplo, salen 8.000 personas a la calle a marchar y son 5 o 6 cuadras. Aquí eran muchas y muchas cuadras. Más ancha la Alameda. Nosotros llegamos a donde estaba el escenario, en la Plaza Los Héroes, frente a la Embajada de Brasil, y aún venían saliendo de Plaza Italia y otros en el Cerro Santa Lucía. Sí. Entonces era mucho. Tomamos una fotografía y no logramos dimensionar el final de la marcha. Perfecto. Bueno, la cifra de Carabineros habla de 30.000. Siempre hay discrepancia en todo caso. En las manifestaciones de los estudiantes también ocurrió aquello. Hubo ahí unas retroexcavadoras presentes en la marcha. Mucha gente. ¿Quedaron satisfechos con lo de hoy? De todas maneras. ¿Por qué? De todas maneras, porque este es un trabajo que comenzó por 3 mamás realmente el año 2011 y fuimos sumando y sumando más apoderados, que el 2011 en realidad empezó con este famoso proyecto de fin al lucro, que nos dimos cuenta en diferentes regiones del país, que fue Antofagasta, Valparaíso y Temuco, y preguntamos a nuestros sostenedores, tocamos puertas y le preguntamos ¿qué pasa con este proyecto? ¿Qué nos dice este proyecto? Y ahí nos explicaron qué pretendía este proyecto y nos reunimos y nos fuimos contactando y se supo que en Valparaíso había alguien que ya estaba organizándose en Temuco y en Antofagasta y nos logramos contactar y reunirnos, conformar esta organización que es la CONFEPA. ¿Y por qué llegó a esto? Cuando usted me dice partieron con 3 mamás, ¿cómo llegaron a juntar a tanta gente? Bueno, porque esto fue creciendo. Nosotros nos organizamos y decidimos juntarnos en una reunión, un punto de encuentro acá en Santiago en ese entonces. Y ahí dijimos, no, esto tiene que ser un poco más grande. Nosotros somos 3 de diferentes lugares de Chile y necesitamos tener más apoderados que sepan esto, organizarnos más. Y si bien es cierto, también expusimos en la Comisión de Educación en ese entonces y nos dimos cuenta que estábamos un poco solas y que necesitábamos más, y dentro de lo que pudimos empezamos a contactar a más centros de padres, a organizarlos en sus regiones. ¿Y qué es lo que refleja la marcha hoy día? Hoy día la marcha refleja el descontento que tienen los papás, las mamás, los apoderados, de que esta reforma nos coarta el derecho que tenemos nosotros como papás de elegir el colegio que yo quiero para mis hijos. Coarta el derecho que tenemos nosotros a la subvención de nuestros hijos. La única subvención permanente, el único subsidio permanente que tenemos en la clase media en la subvención de nuestros hijos. Y hoy día esta subvención la podemos perder de acuerdo a las exigencias que se imponen con esta mala reforma. ¿Tienen libertad hoy día para elegir el colegio de sus hijos? Sí, tenemos libertad. Hay una diversidad de colegios, de proyectos educativos, y hoy tenemos libertad para elegirlo, nosotros como papás. Y cuando hay barreras económicas de por medio, con el copago que se impone en algunos casos. A ver, mira, el copago en realidad se habla de colegios particulares subvencionados con fines de lucro, pero déjenme decirle que el 65% de los colegios no tiene copago. No tiene copago. Y los que tienen copago están obligados a tener el 15% de beca. Además de eso tienen otro tipo de beca. Con la ley CEP, que todos la aplaudimos, se fue acabando un poco, se bajó un poco la segregación. Y hoy día en nuestros colegios el copago muchas veces no es garante de que haya discriminación para los niños. Hay colegios que tienen una gran cantidad de alumnos, 600, 700 alumnos, y de esos tienen 200 becados, que tienen los mismos beneficios que el niño que tiene copago. O sea, el proyecto educativo en general es para todos. Ingrid, ¿qué es lo que va a pasar? Imaginemos que esta reforma pasa ahora por el Senado y se aprueba tal como está hoy día. ¿Qué pasa al día siguiente o en los meses siguientes a la aprobación de una reforma como esta? Con los colegios particulares subvencionados, por supuesto. Bueno, mira, en realidad yo no me quiero poner en ese escenario, porque tenemos... Que quiero que hagamos ese ejercicio de ficción para ver el efecto que va a tener una reforma como esta. Es que el efecto es letal. O sea, hoy día, dadas las exigencias que esta reforma tiene hacia los sostenedores, ¿cierto?,
los sostenedores, dice la exigencia que ellos deben ser dueños de los inmuebles. Un 85% de los sostenedores no son dueños, por lo tanto no se pueden convertir en corporación o fundación. El tema del arrendamiento. Entonces, ¿qué pasa? Con el respeto que me merecen los sostenedores, que en su gran mayoría son profesores. Disculpe, usted no es sostenedora, ¿no? No, yo soy como apoderada. Soy apoderada del Colegio Instituto de Cultura Británica de Temuco. Perfecto, para hacer la aclaración. Sí, yo soy apoderada. Y este proyecto dice que los colegios, para seguir recibiendo subvención, tienen que, ¿no es cierto?, transformarse en corporaciones o fundaciones. Hoy día nosotros como apoderados estamos, ¿no es cierto?, entre la espada y la pared, porque dada esa exigencia el sostenedor no puede seguir manteniéndose porque no es dueño de los inmuebles. Pero por lo mismo se abre la opción de arriendo, transformándose en corporaciones o fundaciones. Pero la opción de arriendo no es para solucionar totalmente el problema. Hoy día, para que eso suceda, ¿cierto?, además de ser dueños, no deben tener gravámenes. No deben tener gravámenes. El diputado Yoyo Jackson decía que estaba la posibilidad de poder renegociar aquellas deudas, de poder traspasarlas también a otra entidad para poder facilitar el proceso de transformación. En definitiva, lo que ha dicho los diputados que favorecen o que están a favor de esta reforma y el gobierno es que están las condiciones y que su espíritu es que los colegios particulares subvencionados sigan funcionando. Sí, pueden estar el espíritu de ellos, pero ellos no lo demostraron. Se votó en la comisión, ¿no es cierto?, con los diputados de tal y cual estaba. Lo único que quedó fuera fue el tema del arriendo. Pero cambió, por ejemplo, el proyecto original respecto al que se aprobó en la Cámara esta semana. Antes no estaba contemplado el arriendo, por ejemplo, sino que estaba contemplada la compra de colegios directamente. Sí, cambió, pero ellos sí, en realidad, las indicaciones que entregó el Ministerio de Educación fueron aún más letales. O sea, se habían abierto un poco a la posibilidad de arriendo, pero nosotros le llamamos un traje a la medida de la iglesia, solo para los colegios de iglesia. Pero hoy día, en nuestra marcha de los papás, también tuvimos apoderados de colegios asociados a la FIDE. O sea, esto cambió rotundamente para todos los colegios de nuestro país. Por lo tanto, nosotros esperamos que los senadores tengan más conciencia de lo que significa una verdadera educación y que piensen, saben, en nosotros, en las familias de Chile y en nuestros niños. Ya vamos a hablar de las proyecciones que tienen ustedes o lo que esperan del Senado, pero me gustaría preguntarle respecto a otro tema. El gobierno ha dicho que aquí hay una suerte de campaña del terror, producto a veces de la desinformación, dicen, de los padres y apoderados o de los propios sostenedores dentro de esto. A ver, yo creo que hoy día los padres y los apoderados están más informados que nunca. Algo bueno, lo mejor que puede haber tenido esta reforma, este proyecto de ley, es que hoy, más que nunca en este país, se está hablando de educación. Más que nunca. Por lo tanto, desinformación no la creo. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, nosotros como padres y apoderados le hemos preguntado a los sostenedores, ¿por qué ustedes no se pueden convertir en corporación o fundación? Si la educación nos dice que va a ser gratis, yo la aplaudo y me voy para mi casa. Pero hoy día nosotros vemos el proyecto de ley, lo preguntamos, lo estudiamos, lo analizamos y vuelvo a insistir, dice que para que un colegio pueda seguir recibiendo una subvención y pueda ser gratuito, tiene que convertirse en corporación o fundación. Y esas condiciones no están dadas para todos los sostenedores. Ingrid, ¿y no podría ser que efectivamente los sostenedores estuvieran utilizándolos a ustedes de alguna manera también, sumando la adhesión de ustedes, generando cierta incertidumbre respecto al futuro de los establecimientos o amenazando derechamente con el cierre para poder ganar el apoyo de los apoderados, de los padres apoderados? Porque usted me acaba de decir, si yo pudiera seguir con el colegio gratis como está hasta ahora, bien, apoyo a la reforma, pero no va a pasar. Pero eso es lo que le dicen los sostenedores. No es lo que ellos nos dicen. Ellos de cara al país y de cara a nosotros nos han mostrado cuáles son sus condiciones. Nosotros como confederación, específicamente Erika, Silvia y yo, nos hemos reunido con ellos, con los directivos de los sostenedores y nos hemos visto cuáles son sus condiciones que ellos tienen. Ellos no son propietarios de los inmuebles, no lo son, tienen gravámenes. No es que ellos nos utilicen ni nos mientan, nosotros vemos. Yo a nosotros los papás, piensen ustedes que no somos papás que no tenemos estudios, ni somos personas que nos podamos dejar llevar, como dijo el ministro cierta vez, que éramos ilusos e incautos. Hoy día el sector particular subvencionado tiene padres y apoderados profesionales, personas que pueden tomar un proyecto de ley y también estudiarlo y analizarlo. Por lo tanto, yo creo que decir que nosotros somos manejados por los sostenedores, permíteme decirte que eso lo niego rotundamente. O sea, hoy día
Los sostenedores están defendiendo, ¿no es cierto?, su proyecto educativo, sus propios intereses. Por eso te digo, o sea, pero por hoy lo mismo, día, como están defendiendo sus propios intereses, quizás no están sinceramente preocupados de los padres y apoderados de los niños. Pues. Pueden haber sostenedores que no estén preocupados de los padres y apoderados de los niños, pero hoy día en nuestra marcha habían sostenedores que sí están preocupados por defender su proyecto educativo. A lo mejor podríamos haber tenido muchos más sostenedores que están esperando qué cosa pueda arreglarse para ellos, a lo mejor vender y recuperar su inversión. Pero aquí te insisto una cosa, aquí el 80% de los sostenedores no puede convertirse en corporación o fundación, y aquí, aunque ellos puedan recuperar su inversión y irse para la casa tranquilamente, los mayores afectados vamos a ser las familias de Chile, los padres y los hijos, nuestros hijos, que no van a tener un colegio donde poder educar a sus hijos libre y soberanamente. O sea, independiente del tema de sostenedores, creo, y te lo aseguro, nosotros no hemos sido manejados por ellos porque vemos cuál es la realidad y ellos nos han presentado cuál es su realidad. Algunos en las redes sociales, y no lo quiero tomar eso como algo demasiado demostrativo, no representativo más bien de la sociedad, pero algunos decían, esto es llamativo, es una marcha de los apoderados para defender su derecho a pagar por la educación, cuando debería ser al revés, decían ellos. Sí, sí. Te vuelvo a reiterar lo que te dije en delante. El 65% de los colegios particulares subvencionados no tienen copago, no se paga por la educación. Las escuelas de lenguaje, las escuelas especiales, los liceos técnicos. O sea, no, el colegio donde está mi hijo, por ejemplo, en Temuco, tiene un 85% de niños llamados, entre comillas, vulnerables, que no tienen copago. Entonces, así como ese colegio, hay miles y miles de colegios que no tienen copago. Yo esta semana hemos estado recorriendo varios colegios de acá de la región metropolitana. No conozco todas las comunas, pero te puedo nombrar La Pintana, que me dijeron que es una comuna con bastante vulnerabilidad. Y los papás quedaron tan impresionados porque ya cuando yo llegué donde ellos, invitarlos a la marcha, ya ellos tenían clara la película de lo que podía suceder sin ningún copago. Y ellos dicen, estos son los colegios que fueron creados para nosotros. Nosotros no podemos llevar a nuestros hijos a la educación particular pagada, no tenemos plata para eso. Sí, claro. ¿Por qué no lo lleva un municipal? Le dije yo a un público, señora, pero es que ahí los profesores los profesores tienen un tremendo sacrificio, enorme carga horaria, tienen que luchar con los niños, no hay seguridad, no están, ¿no es cierto?, las condiciones para que yo me vaya a mi trabajo tranquilo y deje a mi hijo. ¿La gente no confía en la educación municipal? No, la gente no confía en la educación municipal, y yo creo que ahí, cuando nosotros estuvimos con el ministro, le dijimos, y él nos dijo que la educación pública dejaba mucho que desear. Ministro, empiece por ahí, y es lo que nosotros le hemos pedido en el petitorio de la CONFEP. ¿Por qué no comenzar por el fortalecimiento de la educación pública? Si eso hubiese sido así, permíteme decir, y lo hemos dicho en muchas oportunidades, el sector particular subvencionado hubiese tenido que, el que está haciendo las cosas medianamente mal o buena, solito habría tenido que mejorarse y subir su nivel, ¿cierto? Porque hay falencias, sí que las hay. Nosotros no defendemos proyectos educativos que no dan fruto, ni sostenedores que pueden estar haciendo mal su trabajo, su pega. Pero ¿de quién es la culpa? Llamamos a que el Estado fiscalice. Se creó la Superintendencia de Calidad, ¿cierto? Fiscalice. Pero no nos afectan a nosotros, porque no hay una fiscalización severa y exhaustiva para que el que está haciendo mal las cosas pueda ser multado, desaparezca, salga del sistema y no sea un oprobio para la educación. ¿Usted cree que está en juego aquí la libertad de enseñanza finalmente con todo este proyecto? Sí, pues está en juego la libertad de enseñanza, porque al cerrarse los colegios, ¿no es cierto?, en las condiciones que están dadas, ¿a dónde vamos a ir nosotros y dónde vamos a elegir la educación que queremos para nuestros hijos? El Estado nos dice que él es garante de que elegir la educación para nuestros hijos, igualitaria para todos, que todos los niños son iguales, pero necesitamos proyectos educativos. Si bien es cierto, ante los ojos de Dios, nuestros niños son todos iguales, pero no todos tienen las mismas condiciones, Ingrid, ¿qué espera usted ahora, o ustedes, hablando de la CONFEPA mejor en general, de la tramitación que viene ahora en el Senado? ¿Tienen esperanza de que primero la comisión y luego la votación general se pueda modificar este proyecto? Todas las esperanzas puestas. Tenemos todas las esperanzas, ya nosotros empezamos un trabajo de cero. A conversar, ¿no es cierto?, con los senadores, todos estuvimos conversando, fuimos a Renovación Nacional estos días atrás a decirles, ¿no es cierto?, que por favor no queremos acuerdos a puertas cerradas, como fue con la reforma tributaria. Lo mismo le dijimos a la UDI,
Nosotros no queremos acuerdos, queremos que sean tomados en cuenta los padres y apoderados. Estuvimos con el senador Carlos Monte, aprovechamos de conversar con el senador Lagos Weber y él nos va a recibir, y así estamos gestionando también con el senador Walker, y todos los senadores para nosotros son demasiado importantes y pensamos que ellos van a tener una conciencia especial y van a tomar en cuenta a los miles y miles de padres que hoy día salieron a la calle, miles de papás que tienen voz y tienen voto también. Me imagino que ustedes pudieron transmitir por distintas vías quizás sus propias preocupaciones a los diputados también en su momento, pero la nueva mayoría está de alguna manera votando de forma alineada, disciplinada, han dicho algunos. ¿No temen que eso se pueda repetir acá también en el Senado y que se termine aprobando lo que ya envió la Cámara de Diputados? Y si es así, ¿a qué actores dentro de la nueva mayoría cree usted que podrían marcar la diferencia? El senador Walker, y tenemos mucha fe. El senador Carlos Monte también, él ha sido muy concreto con nosotros. Él, si bien es cierto, dice que el lucro, el copago y la selección deben desaparecer, pero se deben buscar los mecanismos para que no seamos afectadas las familias de Chile. Específicamente eso. O sea, nosotros hay cosas que no vamos a transar, necesitamos que los colegios permanezcan, y vuelvo a decirte lo mismo, que permanezcan los colegios que hacen bien su trabajo, y creo que no todos se pueden meter en un mismo saco. O sea, aquí llamamos a que el Estado haga bien su trabajo y fiscalice. ¿Por qué tiene tanta fe en la ADC o en el senador Walker en particular? Porque el senador Walker ha estado con nosotros en algunas asambleas, ¿cierto? ¿Y qué les ha dicho? Él ha dicho que él cree que esto no puede ser tan radical, que no debieran cerrarse tantos colegios. Por lo tanto, nosotros tenemos fe en él tenemos fe, como así también vuelve a decirle el senador Carlos Monte. Recuerdo una carta que envió el senador Walker al diario Mercurio, al día siguiente de la carta de otro sostenedor de Temuco, si no me equivoco. De Temuco, José Luis, sí. Quien dijo que de esta forma se estaban cerrando en el fondo su proyecto, porque en las condiciones en las que estaba el proyecto, y al día siguiente el senador Walker le dice: no se preocupe, lo vamos a cambiar en el Senado. Hay señales bien concretas desde la ADC. Por supuesto, ¿Sí? por supuesto. Por eso es que nuestras esperanzas están puestas en ellos. En este minuto, y esta marcha, vuelvo a insistir, esta marcha es la muestra de que miles y miles de apoderados dicen no a esta mala reforma, que sin lugar a dudas se necesita una reforma, un cambio en la educación, profesores mejores tratados, más dignificados, mejores sueldos, que la educación sea inclusiva. Por lo tanto, tenemos todas las esperanzas puestas en los senadores. Ingrid, por último, ¿la ADC tiene presencia dentro de la CONFEPA también? No, nosotros somos un movimiento apolítico, por lo tanto nosotros no tenemos militancia en ningún partido político. Es que se ha puesto énfasis precisamente desde algunos grupos dentro del Congreso, incluso en los vínculos que tiene el mundo de la ADC con los sostenedores, por ejemplo. Que ahí ese es otro tema. Nosotros en realidad ellos tienen su propia lucha, su propio planteamiento, y nosotros como CONFEPA somos mamá, somos papá, no tenemos militancia, al menos en la directiva, y ¿no es cierto?, quienes estamos encabezando esto. Nuestros coordinadores, a los que hay que agradecerle un montón, vinieron desde Arica a Magallanes, estuvieron con nosotros en el acto, en el escenario, y cada uno de ellos, nuestros coordinadores acá en Santiago, es un trabajo maravilloso que estamos haciendo, y vuelvo a insistirle, lazos con la ADC ni con ningún partido político. Ingrid, muchas gracias por haber venido a CNN Chile. Muy amable, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Nos vamos a una pausa, pero no se vayan, en minutos volvemos aquí con más informaciones en CNN Chile.